vine aquí a echarme un café con David Morales Vélez. Ya ven que él fue el director general del DIF Matamoros. Entonces, estamos tratando el tema de la fuga de los muchachitos. Se fugaron 9 niñas, andan 2 prófugas todavía. Y David, como director general que fue del DIF, nos va a platicar qué es lo que pasa. Por decir, David, ¿ahí tienen responsabilidad las autoridades o los padres? No, ahí, de la fuga, de Casa Hogar, pues es directamente los que custodiaban a esos niños o a esos menores. Es decir, las autoridades que firmaron el ingreso a Casa Hogar. Para que un niño sea ingresado a Casa Hogar tiene que estar justificado por un dictamen médico, psicológico y en base a pruebas de que los niños eran abusados, maltratados o otra acción. O sea, para que el DIF te requise a los niños es porque está demostrado que el niño no estaba bien en su hogar. Es correcto. Porque no se lo quitan, se lo llevan. Le llaman resguardo. Resguardo. Ese resguardo tiene que estar justificado con informes médicos, psicológicos, jurídicos y con evidencias en fotografía. Y para ello se hace un acta que se llama un acta de ingreso a Casa Hogar. ¿Quién la firma? Pues la firma el director general del sistema DIF Matamoros, el procurador del DIF Matamoros y la directora de Casa Hogar o director de Casa Hogar. Okay. Ese ingreso habla sobre por qué se está ingresando un menor y también habla el cuidado y la custodia que van a tener ellos a partir de esa fecha. Okay. Entonces ellos son los que responsables legales de la fuga o de la evasión que hayan tenido este tiempo. O sea, la autoridad es la responsable directa. Estás hablando del procurador, estás hablando de la directora general y estás hablando de la directora de la Casa Hogar. Son los que firman el acta de ingreso. De ingreso. Entonces ellos son los responsables. Son los responsables Okay. legales. Legales. Y en este caso, ¿qué otra responsabilidad incurren cuando se les fugaron los niños? Bueno, ahí es una evasión. Ahí tendrían en ese caso que hacer una investigación porque, en primer lugar, pues no hay por qué fugárseles. No sé qué esquema tengan ellos de vigilancia o de cuidados. Cuando tú estabas, ¿qué había? Cuando yo estaba había unos turnos que se conocían de 24 por 24, es decir, había niñeras que trabajaban 24 horas y las otras 24 descansaban. Ese sistema, cuando estuvo Vero Salazar como presidente del sistema DIF y su servidor como director general, lo que hicimos fue eliminarlo por una circunstancia muy clara. Si los maestros se fastidian con 5 horas trabajando con niños, ahora con mayor razón una niñera que trabaja las 24 horas sin dormir, entre comillas, sí, para atenderlo. Entonces ahí lo que realizamos fueron 3 turnos. Tuvimos lo que era en la mañana, en la tarde y en la noche. Y eran 8 horas, trabajaban 5 días a la semana y eso garantizaba la tranquilidad para que los niños estuvieran con mayor calidad y calidez vigilados. No había manera de que se fugaran porque las 24 horas eran vigilados. Aparte que existe un guardia por parte de Seguridad Pública en la caseta de lo que es Casa Hogar. La única manera que se fugaran es que se hayan quedado dormidos y no los hayan vigilado. Porque de hecho la barda perimetral de Casa Hogar cuando estábamos nosotros era más chica y no se nos fugó nunca nadie. Pero había una vigilancia permanente, que sí es difícil tener el cuidado de niños. Ahora, ¿qué perfil deben de tener los que cuidan los niños? Se supone que si estás cuidando algo, si te ponen a cuidar una gallina, pues tienes que tener el perfil para cuidar gallinas, ¿no? ¿Qué perfil debe de tener? Estás cuidando a un niño, ¿qué perfil debe de tener para cuidar a un niño? ¿Cualquiera puede cuidar a un niño? No cualquiera, tiene que tener dedicación. En ese caso, no tanto acreditar un grado académico, pero sí se hacen evaluaciones a través de psicología para saber que las personas están aptas para ser niñeras. Okay, pero en el caso de nosotros, tuvimos que despedir algunas cuando hicimos ese acomodo porque no eran aptas para cuidar niños. Sí, David, pero entonces cualquiera puede cuidar a un niño. O sea, no tienes un perfil académico, no eres psicólogo, no eres pedagogo, no eres, no sé, maestro de kinder, no eres, o sea, tiene que tener una dedicación. Ahora, en cuanto a la educación, Casa Hogar tiene por reglamento, tiene obligado, tiene que tener doctores, enfermeros,
trabajadores sociales. Allá adentro, psicólogos, en Casa Hogar. En Casa Hogar. ¿Cuánto estabas, como cuánto personal había ahí? Teníamos aproximadamente, eran 8, 4, un promedio de unos 48 personas más o menos. 48 personas. Sí, En los 3 turnos. en los cuartos turnos, porque Cuatro turnos. hicimos uno de los sábados y domingos para que 5 días trabajaran y descansaran Ok. sábado y domingo. Ahora, ¿qué presupuesto tenía el DIF cuando tú estabas? Era aproximadamente un máximo de 4 millones de pesos mensuales. 4 millones de pesos mensuales. Sí, Ahorita tiene ya, ponle que eran 50 millones de pesos, 60 millones de pesos al año cuando tú estabas. un poquito menos, sí. Ok, ahorita tiene 100 millones de pesos. ¿Cuánto debe ganar un cuidador de niños ahí? Bueno, ahí depende. Es que en realidad el cuidador de niños, la labor de ellos es muy simple. Ok, pero les pagan. Bueno, sí, sí. ¿Cuánto debe Ahorita, ganar? ahorita desconozco, ¿En ese pero tiempo? al menos deben de ganar unos, promediándolo a la actualidad, unos 2.500 pesos por semana. ¿En aquel tiempo cuánto ganaban? No recuerdo el monto exacto, no lo recuerdo. ¿No se te hace muy poco para cuidar a un niño por 2.500 pesos? Son 8 horas que trabajan y son 5 días a la semana. Pero no son obreros, ¿sabes? No. Digo, estamos hablando de lo que es un sueldo base. Están los sueldos especializados con los médicos, con lo que son las enfermeras. Los ¿Cuánto ganaba un médico en ese tiempo? No tengo el dato exacto ahorita. ¿Tienes el dato? No tengo. Ok, entonces aquí hubo evasión de menores que tenían bajo un resguardo, bajo un cuidado. Sí. Legalmente, penalmente, ¿se puede proceder contra los responsables? Sí. De hecho, no conozco a detalle la situación, pero hay 2 situaciones legales, ¿verdad? Una, que se debe dar inmediatamente aviso a la autoridad, aun cuando se dé esa fuga o esa evasión. Y a partir de ahí, la autoridad está obligada a hacer la investigación del paradero de los menores. Pero aunado a eso, la autoridad está obligada a investigar los antecedentes, porque se fugaron, quiénes son los responsables legalmente, y ellos tienen que seguir un procedimiento. Si se sigue un procedimiento de tipo penal, la ley establece como sanción mínima la inhabilitación de los servidores públicos por la omisión o negligencia de lo que sucedió. Ahora, David, ¿quién va a hacer esa denuncia? ¿Es por oficio? ¿O alguien la Desde el tiene que momento que me imagino que los directivos del sistema DIF debieron haber hecho una denuncia penal o una denuncia de la desaparición de los menores. hacer? Pero pues ellos son parte de... Sí, pero en este caso el Ministerio Público está obligado a no solo a localizarlos, sino a investigar por qué se fugaron. Y tiene que hacer también, en este caso, señalar a los responsables. Ahora, esos niños salieron. Por ejemplo, el caso de una niña que vimos con sus papás ayer, se fue con un amiguito de ella de 15 años a la casa, y allá estaba en la casa, ya estaba con él en la casa, y le fueron a buscar, decían que no estaba y que no estaba ahí, hasta que fue la policía y ya la sacaron. Pues que sí estaba ahí en la casa del muchachito ese, la negaban. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para que esa niña ya regrese ya regresó, pero cuál debió haber sido el procedimiento? ¿Regresó a Casa Hogar o a Casa Hogar? Sí, tiene que hacerse una evaluación médica. ¿Qué tipo? De tipo de exploración y conocer si no fue... ¿Qué exploración? Exploración en lo general. ¿Pero qué tipo de exploración? Hablo también con un dictamen de un médico legista para saber si la niña fue abusada o no, porque en esa ausencia o en ese lugar puede haber sido abusada, y tiene que haber un dictamen. Y los padres que tienen la patria potestad, que por el momento no tienen la custodia, tienen derecho a conocer ese expediente. Pero no les enseña nada a los padres no saben nada qué hacer, no saben qué hacer. Ellos pueden hacerlo y tienen que promoverlo. ¿Pero cómo? Ante el Ministerio Público. Ellos pueden ir y pedir una copia del expediente de lo que ellos... Pero pues ellos están sancionados. Están sancionados, pero tienen derecho a conocer el estatus legal. Y hay que ver en qué consiste la sanción, ¿verdad? O sea, ahora, hay una cosa, sí. El hecho de que exista algún maltrato, abandono o abuso no pierde en automático la patria potestad. Tienen que hacer un juicio para la pérdida de patria potestad. Ok. En este caso... No es nomás porque diga el procurador. No, de hecho,
hay un tiempo límite para tenerlos bajo custodia, es decir, o bajo resguardo. Tiene que definir en un tiempo corto la situación de ellos. En caso de que los padres no sean aptos para ejercer la custodia, se puede otorgar a un O sea, pero familiar siguen directo. teniendo la autoridad de ellos sobre los niños. Si la justificaron legalmente, sí. Si no la justificaron legalmente, No, los no. papás. Los papás, la patria potestad. Ok. La Entonces, custodia está suspendida. porque dicen los padres que ellos no les han dado parte del expediente, ni cómo se encontró, ni cómo estaba la niña, ni nada. Ni Tienen los que exámenes. hacerlo, que lo soliciten por escrito. ¿A dónde? Pueden pedirlo directamente al sistema DIF, con el derecho a petición, pues que lo piden de manera constitucional, y la ley, la autoridad está obligada a cumplir con la ley y entregarle copia del expediente, sobre todo en el dictamen médico de la menor, ya que se puede presumir que pudo haber tenido algún tipo de abuso, que después se le quieren achacar a los padres. Ahora, tú que conoces bien ahí los intestinos del DIF, los entresijos del DIF, ¿qué podría haber sido la causa? ¿Por qué esos niños se van? ¿Por qué se irían? Digo, ¿Qué podría causar que un niño se vaya? pues, que no estaría a gusto, que no se sienta realmente protegido, que no se sienta atendido. Es la única, porque cuando fui director del DIF hicimos muchos ingresos a Casa Hogar, resguardo. Te voy a poner el ejemplo de una familia de niños que eran más o menos 6 hermanitos, que no estaban registrados, que vivían en el suelo de tierra. Y cuando los ingresamos a Casa Hogar, yo recuerdo bien, entramos y lo primero que me dijo la niña mayorcita, que no iba a la escuela, que no estaba registrada, me dijo, ¿verdad que yo tengo el derecho de dormir en una cama? Porque nunca había dormido en una cama. Entonces, esos niños sintieron un cambio y una protección real al estar en Casa Hogar. Ok, o sea, realmente había una causa justificada. Así es. Y ahora, ¿cómo tú ves que tomen esa causa justificada? Por ejemplo, a estos niños de los que tenemos razón, de estos que entrevistamos a los papás, pues ellos dicen que nomás llegaron a la escuela, la policía se metieron, con los del DIF, una patrulla se metieron hasta dentro de la escuela y los sacaron, y el director se los entregó al niño. ¿Así está bien el procedimiento? No es así. Tienen que ser citados los padres, tienen que notificarles. No le notificaron, según ellos dicen. Tienen que notificarles el motivo. Y luego ya se llevaron a los niños y les dijeron que sí los iban a ver. Ellos están tomando todos los cursos que les dan y todo, pero pues aún así no los han dejado ver. Hay que ver, no sé cuál es la causa por la que lo hayan detenido o los hayan resguardado de ellos, pero cuando estuvimos en función, citábamos a los padres que presentaran a los niños, y mediante el dictamen que se hiciera médico, psicológico y jurídico, se les decía que iban a hacer un resguardo y se les explicaba por qué. ¿Qué hacíamos antes para tomar esa decisión? Los padres estaban obligados a tener, le llamamos nosotros, un estudio de análisis clínicos, un antidoping, y hablamos del 4, donde vienen todos los reactivos que puede haber de cocaína, marihuana, todo eso. Y si vemos que salen positivos los padres, y si se nota que hay violencia física mediante marcas, donde vean violencia real, o que tengan desnutrición, o que no estén registrados. O sea, son varias causales, no nada más es un causal. No, tendría que cumplirse con varias causales para poderlos resguardar. Realmente. Una sola no. ¿Tú crees que en este caso se está incurriendo en el resguardo de los niños sin que hagan los suficientes causales? Como en Es este que caso. no conozco el caso real en ese, pero habría que preguntarle a los padres qué le notificó el DIF. Yo creo que debe ser con causales para poderlos tener en resguardo. Finalmente, ¿qué les dices a las autoridades del DIF aquí en Matamoros? ¿Qué les dices? ¿Qué les dices a la presidenta del DIF, a Marcella Huerta? ¿Qué le dices a Miroslava? ¿Y qué le dices al procurador? ¿Qué les puedes decir por tu experiencia? Algo que ayude. Pues algo que ayude, nada más que hagan las integraciones de las carpetas, tanto de lo que son por qué se resguardaron, que estén las evaluaciones psicológicas, médicas, y que se cumpla con el aviso a la autoridad respectiva. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve como director del DIF, a los niños nosotros los mandamos a la escuela por resguardo, pero resulta que un padre de familia de esos niños fue y los sustrajo y se lo llevó. El proceso que hice inmediatamente fue ir con la autoridad a avisar que el padre lo había sustraído, estando bajo nuestra custodia,
Y a partir de ahí empezamos la búsqueda hasta que lo encontramos y lo reingresamos con sanción para el padre por haber creado esa violación. Entonces se tiene que seguir el proceso y no cuidar el qué dirán, sino actuar conforme a derecho, conforme a lo que marca la ley, para poder garantizar la educación, la integridad de los niños. Yo tengo un diplomado de lo que es de intervención psicosocial con niñas, niños y adolescentes en situación de emergencias y desastres impartidos por UNICEF, y lo tengo el diplomado y conozco ampliamente el proceso de cómo resguardar a los niños. ¿Qué otra cosa tienen que ver? Tienen que aplicarse. Los niños son nuestro tesoro y tenemos que cuidarlos como si fueran propios. Aplicarlos diariamente, estar atentos las 24 horas, porque esos niños que están ahí en resguardo requieren de la atención del 100% de los directivos. Por ejemplo, yo no podía dormir a gusto. Sí. Y lo que le decía a todos los que están en casa hogar, mi teléfono está directo las 24 horas. Si hay algún problema, yo acudo. Había niños con crisis a veces emocionales y a esa hora íbamos con los psicólogos a las 10, 11 de la noche y interveníamos. Entonces, el tener a niños bajo resguardo implica una responsabilidad primero social, emocional y legal. O sea que, moraleja, no resguardes niños si no tienes la capacidad, si no estás preparado, mejor déjalos. Tienen que estar preparados todos, tanto el director general, el procurador, la directora, las niñeras, psicólogos, y deben de generar un ambiente que sea realmente de resguardo, donde ellos se sientan protegidos, en un ambiente adverso o suelto, donde ellos sean atendidos de manera correcta. Muy bien, muchas gracias, David. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.